Este es el top misterio del océano, el Triángulo de las Bermudas y sus nuevas teorías en 2025. Lo que descubrirás hoy cambiará lo que creías saber. Durante décadas, barcos y aviones desaparecieron sin explicación, pero hoy, las nuevas teorías intentan revelar la verdad. Quédate, porque estamos a punto de sumergirnos en lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas. Seguramente has escuchado su nombre. Es esa mítica zona del Océano Atlántico ubicada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, un lugar que se ha ganado la reputación de ser una de las áreas más misteriosas del planeta. Desde mediados del siglo XX, este lugar se ha asociado con desapariciones inexplicables, fallos en la instrumentación y fenómenos que desafían toda lógica. Se convirtió en un verdadero ícono de lo paranormal. La leyenda comenzó a tomar forma con casos como el famoso Vuelo 19, una escuadrilla de aviones militares que se desvaneció en el aire, o barcos mercantes que desaparecieron con toda su tripulación sin dejar rastro alguno. Estos incidentes, envueltos en un halo de misterio, alimentaron la imaginación del público y convirtieron al Triángulo en el epicentro de las teorías más extrañas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Y qué nos dice la ciencia hoy en día? Acompáñame a desentrañar este enigma. Para entender la magnitud del mito tenemos que volver a los casos que lo iniciaron todo. El más emblemático es, sin duda, el del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Florida para un entrenamiento de rutina. Eran pilotos experimentados, pero algo salió terriblemente mal. En las comunicaciones por radio, el líder de la escuadrilla reportó que estaban completamente perdidos. Sus brújulas no funcionaban, no podían identificar su posición y, según sus palabras, el océano no se veía como debía. Luego, silencio total. Los 5 aviones, con sus 14 tripulantes, desaparecieron para siempre. Y la tragedia no terminó ahí. El avión de rescate enviado para buscarlos, un hidroavión Martin Mariner con 13 personas a bordo, también explotó en el aire y se desvaneció. Otro caso que cimentó la leyenda fue el del USS Cyclops, un enorme buque de carga de la Marina estadounidense. En marzo de 1918, zarpó desde Brasil con más de 300 personas a bordo y un cargamento de manganeso. Su destino era Baltimore, pero nunca llegó. Simplemente se esfumó en algún punto del triángulo sin enviar ninguna señal de auxilio, sin dejar restos, ni un solo bote salvavidas. Fue como si la nave y toda su tripulación hubieran sido borradas del mapa. A estos casos se suman innumerables testimonios de pilotos y navegantes que afirmaron haber experimentado fenómenos extraños en la zona. Hablan de una niebla electrónica, una especie de bruma densa y amarillenta que aparece de la nada y hace que los instrumentos de navegación se vuelvan locos. Las brújulas giran sin control. Los radares fallan y los equipos de comunicación quedan inutilizados. Algunos incluso describen una extraña sensación de desorientación temporal, como si el tiempo se distorsionara a su alrededor. Estos relatos, ya sean reales o exagerados, fueron el combustible perfecto para que el mito del Triángulo de las Bermudas ardiera con fuerza, convirtiéndose en el misterio naval por excelencia. Con tantos casos inexplicables, era natural que surgieran todo tipo de teorías para intentar darles sentido. Las primeras y más lógicas apuntaban a explicaciones naturales. El Triángulo de las Bermudas es una zona conocida por su clima extremadamente volátil. Tormentas tropicales y huracanes pueden formarse en cuestión de minutos con una ferocidad increíble, capaces de generar olas de más de 30 metros de altura que podrían tragarse a un barco entero sin dificultad. Además, la corriente del Golfo, una especie de río oceánico con una fuerza tremenda, atraviesa la zona. Esta corriente es tan potente que podría arrastrar los restos de un naufragio a cientos de kilómetros de distancia, haciendo casi imposible su localización. Luego surgió una teoría científica fascinante, la del gas metano. Se propuso que en el fondo marino del Triángulo existen grandes depósitos de hidratos de metano. En ciertas condiciones de presión y temperatura, este gas podría liberarse de forma masiva y repentina. Al subir a la superficie, crearía una enorme burbuja que disminuiría drásticamente la densidad del agua. Cualquier barco que estuviera navegando sobre esa zona se hundiría instantáneamente, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Para los aviones, una nube de metano en la atmósfera podría causar una explosión al contacto con los motores calientes. Otras teorías se centraron en las anomalías electromagnéticas. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 únicos lugares en la Tierra, junto con el Mar del Diablo cerca de Japón, donde el norte magnético y el norte geográfico se alinean.
Se especula que esto podría generar fluctuaciones magnéticas impredecibles, lo que explicaría por qué las brújulas de tantos pilotos y capitanes fallaron catastróficamente, y por supuesto no podían faltar las teorías más espectaculares. Algunos creen que el triángulo es la ubicación de un portal dimensional, una puerta a otro tiempo o a otro universo. Otros sugieren que se trata de una base de operaciones extraterrestre, y que las desapariciones son en realidad abducciones. Incluso se ha hablado de que podría ser la ubicación de la mítica ciudad perdida de la Atlántida, cuya avanzada tecnología, aún activa en el fondo del mar, sería la responsable de los extraños sucesos. Pero avancemos hasta 2025. La tecnología nos ha dado herramientas que los investigadores de hace décadas ni siquiera podían soñar. Y estas herramientas están arrojando nueva luz sobre el viejo misterio. Una de las revoluciones más grandes ha venido de la mano de la inteligencia artificial y el mapeo oceánico de alta resolución. Gracias a sonares avanzados y submarinos autónomos, hemos podido cartografiar el fondo marino del Triángulo con un detalle sin precedentes. La IA ha analizado terabytes de datos, identificando patrones y anomalías geológicas que antes eran invisibles. Estos mapas han revelado una topografía submarina increíblemente compleja, con cañones profundos, montañas submarinas y fosas abisales que podrían explicar por qué es tan difícil encontrar restos de naufragios. Al mismo tiempo, nuevos estudios sobre el campo magnético de la Tierra en esa zona están desafiando las viejas ideas. Sensores de última generación han detectado fluctuaciones magnéticas locales, pero mucho más sutiles y predecibles de lo que se creía. La idea de una gran anomalía, que vuelve locos todos los instrumentos, parece cada vez menos probable. Sin embargo, se ha descubierto algo nuevo: la hipótesis de los microtorbellinos submarinos. Estos serían vórtices de agua extremadamente densos y rápidos, generados por el choque de diferentes corrientes en las profundidades. Un microtorbellino de este tipo, aunque invisible desde la superficie, podría tener la fuerza suficiente para desestabilizar y hundir un barco pequeño o mediano en cuestión de segundos, arrastrándolo hacia el fondo sin dejar rastro. Y aquí viene una de las revelaciones más impactantes de los últimos análisis. Al revisar los registros históricos con un ojo crítico, muchos investigadores han concluido que una parte significativa del mito fue simplemente una invención. Se descubrió que muchos de los barcos y aviones supuestamente desaparecidos misteriosamente en el Triángulo, en realidad se hundieron fuera de sus límites, o durante tormentas perfectamente documentadas, o incluso nunca existieron. Parece que algunos autores y medios de comunicación, en su afán por crear una historia sensacionalista, exageraron los hechos, omitieron explicaciones lógicas y conectaron incidentes que no tenían ninguna relación entre sí. La inteligencia artificial también ha ayudado a verificar estos registros, demostrando que el número de desapariciones inexplicables es mucho menor de lo que la leyenda nos ha hecho creer. A pesar de todos estos avances científicos y de la desmitificación de muchos casos, el Triángulo de las Bermudas se niega a entregar todos sus secretos. ¿Por qué, incluso hoy en día, siguen ocurriendo desapariciones aisladas que desafían una explicación sencilla? Aunque mucho menos frecuentes, todavía hay informes de pequeñas embarcaciones y aviones privados que se desvanecen en la zona en condiciones de buen tiempo. Además, los relatos modernos de navegantes y pilotos continúan describiendo fenómenos extraños. Hablan de luces anómalas bajo el agua, de fallos electrónicos repentinos que se solucionan tan pronto como abandonan el área, y de esa persistente sensación de desorientación espacial. ¿Son todos estos testimonios producto de la sugestión alimentada por el propio mito, o realmente está ocurriendo algo que nuestra ciencia aún no puede medir? Es interesante comparar el Triángulo de las Bermudas con su hermano en el Pacífico, el Mar del Diablo, cerca de Japón. Esta otra zona también es famosa por sus desapariciones y anomalías magnéticas, y comparte muchas características geográficas y oceanográficas con el Triángulo. Algunos científicos creen que estudiando estas zonas viles en conjunto, podríamos encontrar un patrón global, una explicación que unifique estos misterios. Quizás no se trate de un único fenómeno, sino de una combinación de factores climáticos, geológicos y magnéticos que en raras ocasiones se alinean para crear una trampa mortal perfecta. Después de décadas de investigación, avances tecnológicos y un sinfín de teorías, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar fascinante, un símbolo de lo desconocido que se esconde en nuestro propio planeta. La ciencia ha logrado explicar muchos de los casos que antes parecían sobrenaturales, atribuyéndolos a tormentas violentas, errores humanos o simplemente a la exageración mediática. Sin embargo, un pequeño núcleo de misterio persiste, desafiando nuestras explicaciones más racionales. Quizás la verdad sea una mezcla de todo.
Un lugar con condiciones naturales extremas, sazonado con algunos fenómenos que aún no comprendemos del todo y amplificado por nuestra propia fascinación por lo inexplicable. ¿Es la ciencia capaz de explicarlo todo? ¿O existe realmente algo más allá de nuestra comprensión acechando en las profundidades? La respuesta, por ahora, sigue perdida en algún lugar entre el cielo y el mar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que todo tiene una explicación lógica o que hay algo más en juego? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Y si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.